Ya comencé a grabar para su tranquilidad. Esperemos que se grabe bien y también esperemos que la clase funcione. Como les decía, por cursos tengo un problema con internet. Estoy viendo si es que la conexión del teléfono logra resistir esto. Así que cualquier cosa, si en algún momento se va la voz, se va la imagen, lo que sea, les pido que me avisen para poder reaccionar a tiempo. ¿Ya? Entonces, bien. Sin más preámbulos, comencemos con la clase. Aquí vamos a compartir. Ya, ahí les pido que me avisen si es que están viendo la pantalla, por favor. Que vamos a usar mm, esta, esta presentación para la clase, así que ya, perfecto, gracias. Bien, como les mencioné por un curso, lo que vamos a ver hoy día está relacionado con la gestión de proyectos, ¿ya? Entonces, para comenzar, antes de explicarle, porque aquí vamos a hablar de diferentes metodologías de gestión de proyectos, cómo se planifica un proyecto de BI en general, me gustaría saber si ustedes, dentro de la experiencia que tienen, ya sea en las prácticas o por alguna otra iniciativa, tienen alguna experiencia sobre gestión de proyectos y una idea más o menos de en qué consiste esta etapa preliminar dentro de la ejecución de un proyecto en sí. Hola. Hola. Yo creo que la mayoría de los que quizás dimos taller uno, que pasamos por industria, no sé si Ujú. todos los del curso son de industria en verdad, pero en taller uno al menos yo creo que todos sacamos un poco como de gestión de proyectos. Ya. Ah, ya, claro. Pues ahí, bueno, en su momento no tuve la oportunidad de tomar ese ramo. De hecho, ustedes creo que tienen hartos ramos de taller en ese sentido, pues, así que están un poco más avanzados que yo cuando era estudiante. Entonces, bueno, en ese sentido, Carla, no sé si me puedes comentar un poco qué es lo que ven respecto a la gestión de proyectos en ese taller, como para hacerme una idea de hasta qué punto han llegado ahí. Sí, en general como que siempre se parte con como la búsqueda quizás de un problema. Ujú. Ahí uno, la idea es como investigar y reunirse quizás con las personas como a las que finalmente va a llegar el proyecto, para levantar como la información relevante, como para identificar realmente cuál es el problema. Ujú. Y en base a eso, lo que sé es que se busca la solución y es como un codiseño como constante. No es como que uno diga, ya tengo esta solución y vamos a seguir este camino hasta el final. Ujú. Ah, ya, ya, Y perfecto, un poco más finalmente dinámico. igual se hacen proyectos como tales, pues como se hace una implementación como tal de los proyectos, al menos en taller. Ya. Y desde ese punto de vista, la planificación, cómo la definen en términos de Eh, tareas y plazos? sí, hay un canvas como de proyectos ¿Ya? que se utiliza, que en general se hacen, por ejemplo, reuniones semanales y cada cierto tiempo se van haciendo entregas como periódicas con ciertos como requerimientos que pide el cuerpo docente y cosas de ese estilo. Ya, ya, Sí. perfecto. Ya, pues, muchas gracias por la respuesta, Carla. Bueno, entonces en ese sentido, de hecho, por la dinámica que mencionaba Carla de cómo llevaban el proyecto, acá les va a ser más fácil entender una metodología sobre otra, o al menos esa es la noción, la visión que tengo. Porque en sí, cuando nosotros hablamos de proyectos propiamente tal, en general y de forma tradicional, claro, uno obviamente no planifica un proyecto en base a nada, sino que tiene que ver una necesidad, definir qué es lo que se va a hacer, cuál es la solución al respecto, pero en la parte de la planificación y de la ejecución de esa solución es donde puede variar el enfoque que pueden seguir los equipos. En general, y voy a hablar desde cómo se suele hacer desde mucho tiempo atrás a cómo se están haciendo las cosas ahora, para ver una suerte de evolución.
En un principio, los proyectos en general, no solamente hablando de BI, sino que en general, siempre llevaban una estructura muy lineal dentro del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno identifica cuál es el problema y cómo se debe solucionar, de en adelante todo era una secuencia lineal de tareas por hacer hasta llegar al final. Ya, por ejemplo, si nos vamos a casos más tradicionales, como por ejemplo, si yo voy a construir un edificio, ya cuando yo voy a realizar algún tipo de obra, todo lo que se hace en la obra es muy lineal, ya sea si hay que preparar el terreno, si es que después hay que cavar un hoyo gigante para poder dejar los cimientos, después poner los cimientos, después armar la obra gruesa, después de eso hacer la instalación eléctrica, la instalación sanitaria, etcétera. Todo eso sigue una cierta secuencia que sí o sí se tiene que hacer. ¿Ya? Desde ese punto de vista, pensemos que al momento de hacer un edificio, yo veo cómo construirlo en su totalidad y en base a eso voy llenando, completando cada una de las capas hasta tener el edificio completo, ¿ya? Que es como una dinámica tradicional que desde el punto de vista del desarrollo se le conoce como metodología en cascada, ya que probablemente en algún punto a lo mejor lo han escuchado por encima, o a lo mejor no con ese nombre, pero sí en este sentido de que todo es muy lineal, desde el punto de vista de qué es lo que voy a construir, cómo lo construyo, hago el diseño, empiezo a desarrollar, lo pruebo y después de eso se entrega. Eso es una metodología en cascada, que aquí vamos a ir un poco desordenados en la diapositiva. ¿Qué es esto, esta planificación de acá? ¿Ya? Donde yo en su totalidad hago cada una de estas tareas, definir el ámbito, hacer un análisis, diseñar la solución, construirla, probar. Después de eso la implemento, o sea, se la entrego a la gente para que la empiece a utilizar y después de eso se genera una revisión o una evaluación. ¿Ya? Eh, Eso en sí trae ciertos problemas o dificultades al momento de manejar la ansiedad o la paciencia de quien es mi cliente o mi contraparte, quien va a recibir este proyecto, porque desde el punto de vista de BI, las soluciones que son robustas en sí toman mucho tiempo de construcción. Si se dan cuenta ahí en la diapositiva, dice que un proyecto así tarda entre 18 a 24 meses, o sea, yo estoy por lo menos un año trabajando en esto, como mínimo, o sea, 18 meses son un año y medio, imagínense. Entonces, es mucho tiempo y durante todo ese tiempo mi contraparte no está visualizando absolutamente nada respecto a lo que yo prometí que iba a construir. Entonces, después de mucho tiempo llevando las cosas de esta forma, empezaron a cuestionarse si este era un método apropiado para poder llevar proyectos. Y ahí es donde empiezan a surgir otras alternativas de planificación, de definición de tareas, de entregables, etcétera. Que es donde la gente dice, bueno, ¿qué tal si yo, volviendo al caso del edificio, ¿qué tal si yo, en lugar de planificar el edificio completo, teniendo en cuenta que esa es mi meta, no voy pensando esto piso por piso? Entonces defino qué es lo que voy a construir en el primer nivel, después de eso, cuando ya lo defino, lo construyo y veo que esto funciona, voy al segundo piso y así de a poco voy armando el edificio hasta tenerlo completo. ¿Ya? Ese es un tipo de metodología donde yo de a poco voy entregando el producto final, pero lo que voy entregando es algo funcional, ¿ya? Otra forma de trabajar los proyectos es iterando, pero siempre entregando algo un poco mejor a lo que yo tenía antes, que está relacionado con esta metodología en espiral. Que primero yo defino qué es lo que voy a hacer en la primera iteración. Entonces, aquí hay dos opciones. El incremental de este tipo de metodología, no necesariamente, haciendo el símil
del edificio, no significa que yo voy a construir completamente el primer piso y de paso al segundo. A lo mejor construyo el edificio completo, pero le voy agregando cosas. Por ejemplo, me aseguro que el edificio sea habitable. Entonces, primero construyo, hago la obra gruesa, instalaciones sanitarias, pero todas las terminaciones no las dejo listas. Entonces entrego eso, como para que la gente ya pueda ir, ya sea a trabajar, a vivir, depende del objetivo del edificio. Y con eso ya está, ya se puede utilizar. Pero después de eso empiezo a agregar otras cosas. Por ejemplo, imagínense que necesito, llevemos el ejemplo al extremo. Yo lo entrego pero sin ascensores. Cualquier persona que quiere ir al edificio, que quiere usarlo, lo va a poder usar, pero no hay ascensores. En una segunda iteración, agrego el ascensor y además incorporo alguna otra funcionalidad dentro del uso cotidiano. Por ejemplo, le agrego la alfombra, por decir algo, que funcione en la alfombra, o le incorporo un sistema de seguridad, o en algún momento todos pueden entrar, pero no tienen cómo, no sé, no hay puertas. Total, la gente tiene que entrar o salir, no basta con, o sea, no es necesario tener una puerta, después se la voy a agregar. Y así de a poco voy generando mejoras. También otras cosas que uno puede hacer entre iteraciones es mejorar el producto. Entonces, de repente, en la primera iteración, como dice ahí, entrego un prototipo, que es más o menos lo que van a entregar ustedes en este proyecto, donde yo digo, esto funciona, pero funciona acá. Después mejorémoslo. Por ejemplo, voy a trabajar solamente con una planilla Excel. Entonces, todo lo que ustedes van a presentar, dicen, yo aquí me conecté a un Excel y desde aquí construí todo lo que ustedes necesitan. Entonces, la siguiente iteración lo voy a pulir. Me voy a conectar a una base de datos. En vez del Excel paso a la base, pero a lo mejor no paso a la base directamente, sino que simulo el mismo Excel a través de una consulta. Entonces ahí ya tengo solamente una mejora, que es conectarme a la base. Después de eso, puedo dejar de utilizar la estructura del Excel como fuente de información y digo, voy a trabajar con las tablas reales de la base. Y esa puede ser una iteración siguiente. Y en base a el entorno en el que estén trabajando, puede ser que en cada iteración vayan haciendo una mejora, incorporando fuentes, etcétera. Pero el tema es que yo paso, en ese sentido, paso muchas veces por esta metodología en cascada, pero siempre la siguiente iteración o es una mejora de la anterior o le agrego nuevas cosas a lo que ya desarrollé. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos dos tipos de metodologías de cómo llevar el proyecto. Desde la generalidad, porque aún no vemos los pasos que hay detrás de esto, pero en la generalidad ya tenemos dos. Una, ir paso a paso en cada etapa, resolviendo la totalidad del problema. Y otra donde yo voy iterando y voy incorporando ya sea mejoras o nuevas funcionalidades dentro de la solución misma. Em, pero además de eso, el último tiempo se ha empezado a incorporar desde el punto de vista del desarrollo. Hay que considerar que los proyectos de inteligencia de negocios, cuando uno construye un data mart, en sí es un proyecto tecnológico, es un proyecto que involucra desarrollo, por lo tanto aquí todo lo que se haga en metodologías de gestión de proyectos informáticos aplica directamente a los proyectos que vemos acá. Y desde ese punto de vista, el desarrollo, los últimos años se han estado volcando a metodologías ágiles que probablemente las han escuchado por todos lados, a lo mejor con diferentes nombres. Eh, el que más debería sonar es el de las metodologías ágiles, pero también usan harto el concepto de Scrum, que es para dar a entender un poco cómo funciona el tema del trabajo en equipo, que sigue otras dinámicas. No sé si habrán escuchado roles actualmente que buscan las empresas como el Product Owner o el Scrum Master, que son roles que necesitan conocimientos de estas metodologías para llevar los proyectos, que en sí lo que piden es más dinamismo y menos tiempo incluso que las metodologías en espiral. Aquí todos los incrementos que uno realiza se hacen muy rápido para poder para poder tener iteraciones mucho más pequeñas y tener entregables mucho más rápidos. Porque, como les decía,
uno de los objetivos de generar nuevas metodologías en gestión de proyectos, por lo menos en este caso, es disminuir el tiempo en el cual la contraparte tiene que esperar para recibir algo funcional. ¿Ya? Probablemente a muchos de ustedes, bueno, no sé, a lo, a lo mejor justo acá no hay ningún ejemplo así, pero hay mucha gente que a nivel de videojuegos están esperando los lanzamientos de, de nuevos títulos que estaban programados para cierta fecha, pero dada la contingencia por la que en la que estamos actualmente, muchos de los estrenos de esos títulos se han retrasado. Y eso podemos extender las diferentes cosas. O sea, si hablamos de videojuegos, hablamos de películas, hablamos de series, hay muchos elementos que representan un entregable que finalmente han decidido desplazar ese entregable para fechas posteriores porque no alcanzan a cumplir con las fechas comprometidas previamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que vean de cierta forma el nivel de ansiedad o de inquietud que puede provocar en la persona que va a recibir algo si es que no tiene la certeza de cuándo va a ocurrir ese evento de entrega. Entonces, lo que buscan estas metodologías es disminuir esa brecha y tratar de hacer de que los entregables sean funcionales, sean avances pequeños, pero por lo menos tener siempre una pequeña entrega respecto a lo que voy a tener finalmente como un todo de aquí a un cierto plazo en adelante. Y eso es un poco lo que se define con este tipo de metodología. ¿Ya? Aquí la fotografía lo que buscaba era explicar un poco el concepto del trabajo en equipo, del rol que tiene cada uno. Aquí la idea de estas metodologías es que todo el equipo va siempre, mira de una misma dirección y en un objetivo bien claro. En esto estas entregas chicas definen objetivos muy acotados, muy claros para todos y de fácil resolución. O sea que no debo estar tanto tiempo en una iteración de estas. ¿Ya? Son vueltas súper rápidas que buscan resolver un problema. Si no se logran resolver o el alcance en realidad es más grande, en este caso yo me encargo de cubrir lo necesario y después de eso paso a lo siguiente a ver si es que aumento el nivel de complejidad o paso a alguna otra funcionalidad. Pero la idea es desagregar lo más posible lo que tengo que hacer para poder tener entregables más rápidos. Eh, Sé que a lo mejor todo esto que les estaba mencionando es algo que va muy rápido. No sé si alguien, aprovecho de hacer un freno aquí, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud respecto de lo que he mencionado, como para poder aclararla ahora. Yo tengo una consulta. Sí. Las metodologías modulares, por ejemplo, cuando se define, no sé, la construcción de un software por separada como en distintos módulos funcionales, Ujú. ¿corresponde a algo espiral o es más algo como lo que se está hablando ahora? En ese sentido está más asociado a una metodología ágil. ¿Ya? De hecho, el trabajar en módulos es justamente lo que buscan hacer en las iteraciones o los sprints que le llaman cuando utilizan este tipo de metodología, que es definir cuál es el entregable, que generalmente es un módulo o una funcionalidad pequeña, se resuelve y de ahí se pasa ya sea a la siguiente funcionalidad o al siguiente módulo de lo que quiero entregar. ¿Ya? En ese sentido, como decía, son iteraciones bien cortas y buscan como... en desarrollo lo utilizan para otro concepto, pero bueno, lo voy a decir de esa forma. Buscan paquetizar un poco los entregables. Entonces, en cada entregable en sí es algo que va a funcionar dentro del contexto de lo que estoy desarrollando y como digo, siempre va a ser una entrega incremental. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que consulta se acerca más a una metodología ágil que a una de espiral. En la de espiral
si bien tú partes o sea, si bien las iteraciones van generando incrementales, no está, no está pensado en un trabajo muy modular, porque de hecho las iteraciones no son tan cortas como en esta. ¿Ya? La espiral es como justo o digámoslo de otra forma, la metodología ágil termina siendo una evolución de la metodología de espiral, que fue la que trató de resolver primero el problema. Pero las necesidades y digamos, la necesidad de tener entregables mucho más rápido, y además de tener equipos de trabajo de diferentes disciplinas, te obligó a ver la forma de cómo paralelizar esto. Entonces, los equipos en general, para estas cosas, son equipos súper chicos que se encargan de una tarea en específico, y después cada uno de los pequeños resultados de cada uno en las iteraciones se juntan, y con eso logran entregar un módulo. La metodología en espiral son etapas pequeñas o etapas cortas de una metodología en cascada igual. ¿Ya? Yo creo que esa es como la gran diferencia. En este caso yo separo todo lo que puedo para desarrollar, mientras más hilos tenga corriendo en paralelo mejor, y en el otro en realidad lo que estoy pensando es como en pequeños entregables, o sea, perdón, en, en establecer puntos de mejora dentro de lo que estoy entregando. No sé si logré responder la pregunta, te terminé confundiendo más con la respuesta. No, sí, sí me quedó claro. Gracias. Ya, ¿alguien más? ¿No? Pareciera que por el momento no hay más dudas. Entonces, bueno, esto es un poco a lo que apuntaba la pregunta de Ana, que en sí, en cada iteración, en las metodologías ágiles están centradas en resolver algún tipo de objetivo. Y en ese sentido, también lo que buscan es darle una prioridad a esos objetivos. Desde ese punto de vista, todas las tareas que se realizan tienen como propósito lograr resolver de forma prioritaria las diferentes funcionalidades que deben estar listas. Entonces, en ese sentido, siempre las primeras tareas van a ser un poco más críticas que las demás, porque empiezan a armar el esqueleto inicial de lo que yo voy a entregar. La otra gracia que tiene es que aquí la asignación de las tareas, como dice ahí, son más voluntarias, porque busca aumentar la productividad en base a la capacidad que tiene cada uno. Entonces uno toma una tarea que sabe que va a poder resolver y establece los plazos en base a eso. Entonces, de esa forma uno maximiza el uso de recursos desde el punto de vista de la gente que está trabajando en esto, haciendo que cada uno trabaje en lo que él mismo decidió mantener. Y lo otro es que hay reuniones periódicas, si es que no son diarias, para ver cómo va el progreso de las tareas. Estados de avance, qué es lo que se ha hecho, cuál es la siguiente tarea, qué dificultades ves dentro de lo que tiene que hacer en adelante, si necesita el apoyo de alguien, si hacen un cambio dentro de las tareas porque se dan cuenta que les va a costar mucho y alguien más lo va a hacer. Y ahí es donde tienen a este famoso Scrum Master, que es el que termina eh, dirigiendo a esta pequeña orquesta para poder llevar el objetivo a su fin. Eh, la otra gracia que tiene esto es que los roles van rotando de acuerdo a las tareas que hay que cumplir. Entonces, la estructura del equipo no es tan rígida como en otros proyectos. Cada uno toma la función de acuerdo a la iteración, y después de eso, en la siguiente pueden tomar otros roles. De hecho, dentro de las buenas prácticas mencionan que este Scrum Master no debería ser siempre el mismo, sino que debería ir cambiando, porque a lo mejor hay habilidades, desde el punto de vista de las habilidades blandas, pueden haber capacidades que sean más útiles en un punto del proyecto que en otro. Entonces eso permite, si tu líder puede ir cambiando, te permite poder utilizar y mover mejor las piezas dentro del mismo proyecto. Y la otra gracia que tiene es que hay siempre una etapa de revisión del trabajo realizado y de
cómo eso se puede adaptar como trabajo futuro, hablan de las lecciones aprendidas, de ver puntos de mejora y así hacer que las siguientes iteraciones también sean mejores, ya sea desde el punto de vista de cómo se resolvió el problema, de quién fue el que lo resolvió, etcétera. ¿Bien? Como dice aquí, las iteraciones son súper cortas. Ya no debería haber una iteración que dure más de 3 semanas. Si no, quiere decir que se podía separar en otras tareas, o al menos eso es lo que postula esta metodología. Debería ser bien rápido. ¿Bien? La gracia que tiene desde ese punto de vista en el contexto que hacemos nosotros el proyecto es que las primeras iteraciones, si lo vemos desde el punto de vista de los datos, busca que al principio yo pueda trabajar y desarrollar un 80-20 desde el punto de vista de los datos. O sea, ojalá que a nivel de datos solamente el 80% de lo que puedo utilizar que me genere la utilidad desde el punto de vista de la información pueda estar plasmado en esa iteración. O sea, aquí no sé si ustedes ya han explorado los datos que les entregaron, si es que les entregaron ya datos, pero hay muchas cosas que uno tiene que abordar, por ejemplo, cuando los datos vienen malos, o cuando hay datos nulos, o cuando la calidad de lo que me están entregando no es la mejor, y así uno va enfrentando como diferentes dificultades dentro del set de datos, que si lo vemos desde una metodología en cascada, todos esos problemas yo los tendría que enfrentar todos al mismo tiempo. Ver qué hacer con los datos que vienen bien, qué hacer con los datos que vienen mal, los que vienen en blanco, etcétera. En cambio acá, lo que se busca es, en la primera iteración, trabajar, por ejemplo, con los datos en el mundo ideal, asumir que está todo bueno, y con eso tener un entregable. Después de eso, si entre medio aparecen datos en blanco, simplemente los ignoro, los paso los dejo guardados en otra parte y trabajo solo con los que están bien. En la siguiente iteración de esos datos que guardé, veo cómo abordo el tema de los datos en blanco. Una vez que eso lo tengo resuelto, paso a los que vienen con datos erróneos o cómo detecto yo que hay datos erróneos y qué hago con ellos desde el punto de vista de la carga. Y así, eh, el tema es simplificarse el trabajo e ir modularizándolo de esta forma. A lo mejor puedo dejar a un equipo que esté dedicado solamente a ver qué hacer con los datos erróneos. Después de eso puedo tener a un equipo que se encargue de modelar el cubo o preparar la carga al modelo estrella, mientras el resto está viendo cómo hacer la extracción. Entonces, de esta forma, de a poco, yo voy abordando diferentes tareas con los diferentes equipos y en algún momento los voy a juntar todos y voy a ver este circuito funcionando de principio a fin. Pero como les digo, la principal gracia de esta metodología es que en 2 semanas yo me puedo juntar con mi contraparte y les puedo mostrar que ya tengo algo del datamart construido. Por ejemplo, otra cosa que podría hacer, mostrarle el datamart, pero con 2 de las 8 dimensiones que quedamos por construir. O solamente un datamart que tiene una tabla FAQ, siendo que están comprometidas a ser 3. Y así yo hago que la persona pueda ir trabajando con los datos cruciales, porque al final ustedes se van a dar cuenta de que si bien necesitan información desagregada en diferentes niveles, la gente suele trabajar con un par de conceptos que son clave. En general, eh, son el tiempo y de ahí algo que esté relacionado con el negocio, ya sea el cliente, ya sea el producto, ya sea el servicio, pero siempre hay algo que es clave. Entonces, yo podría entregar un data mart que utilice esas 2 dimensiones solamente y con eso ya puede empezar a trabajar. Y después le voy acoplando todo lo demás que esté involucrado. Temas regionales, nuevas FAQ, niveles de agregación, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, mientras voy bajando aquí las diapositivas, no sé si alguien más tiene alguna consulta mientras tanto.
por lo visto pareciera que no hay consulta. Eh, si encuentran que voy muy rápido o que necesitan que vuelva a explicar algo de lo que ya estaba hablando, interrúmpanme sin problema y me avisan, ¿ya? Porque eh, esto, si bien es algo que tal vez en el proyecto no se va a ver 100% reflejado porque no es algo técnico en sí, sí es algo que probablemente les vaya a servir en este y en otros tipos de proyectos a los cuales ustedes se pueden ver enfrentados. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, avísenme, interrúmpanme y la resolvemos. ¿Ya? Bien. Eh, bueno, todo lo que hemos hablado hasta el momento está visto desde un punto de vista bien amplio, de cómo son los proyectos o cómo son los desarrollos en sí. Pero todavía no hemos entrado a conversar de plano cómo se trabaja esto en un proyecto de Data Warehouse. Y en general, antes de siquiera planificarlo, lo primero que hay que hacer, como dice aquí bien el título, hay que ver si es que realmente aplica y es factible realizar un proyecto de Data Warehouse. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, acá hay un par de puntos que son relevantes. Bueno, lo primero, para que vean un poco cuál es el perfil que debe tener un jefe de proyecto. Como dice ahí, hay que poder establecer las prioridades de los objetivos del proyecto, o sea, no encerrarse en resolver temas particulares, siendo que tienes un gran problema al lado. Entonces tiene que tener esa capacidad de poder priorizar los problemas y saber cuál es el que se alinea más al objetivo central del proyecto y qué cosa es un elemento que a lo mejor sí hay que resolverlo, pero que puede esperar desde el punto de vista de las prioridades. Eh, También otro tema que es importante, el poder manejar las expectativas de los clientes o saber tener un buen trato con el cliente. Y eso no quiere decir que yo tengo que tener esa capacidad de decirle que sí a todo o de dejar contento al cliente, contento en el sentido de decirle que sí a todo, sino que hay que saber, por ejemplo, tratar temas de alcance, saber cómo decirle que no, saber cómo pedirle o explicarle que el plazo que tú tenías pensado no se va a cumplir, que te vas a atrasar un poco, que enseñarle un poco cómo funciona este tipo de proyecto. Voy a hablar específicamente de estos proyectos, explicarle por qué de repente toma tanto tiempo generar un cambio, porque en sí a veces las contrapartes que uno tiene no son contrapartes técnicas, no saben cuál es el impacto que tiene un cambio a nivel de desarrollo, qué significa modificar un indicador, eh, agregar un campo adicional, incorporar una nueva fuente, esas cosas no las logran visualizar y muchas veces toca enseñarles cómo se trabajan en este tipo de proyectos para que entiendan la complejidad que tienen. A veces solo basta con darles a entender cómo está diseñada la arquitectura de información dentro de la empresa para que entiendan que de repente conectarse a una base de datos toma harto tiempo porque hay que pasar por muchos permisos antes siquiera de poder conectarse. Eso a veces ellos no lo ven porque se conectan a portales o a los reportes o les tienen ya todo listo para trabajar, pero no saben que en la trastienda hay harto trabajo que hay que hacer. Eh, Otro de los temas otra cualidad que debería tener es poder anticiparse a las dificultades que pueden haber, dado ya sea casos anteriores o a lo mejor por los permisos o lo que sea que involucre, identificar que hay algunos puntos que podrían generar un cuello de botella y levantarlos antes de que ocurran para poder tener planificado qué hacer en caso de que aparezca esa contingencia. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente, como en todas las cosas, tener el tiempo para poder gestionar el proyecto, no estar constantemente
viendo el estado del proyecto justo antes de la reunión de avance, sino que tenga el dominio completo de dónde está, cuánto falta, qué es lo que falta para hacerlo, etcétera. ¿Ya? Y que no se vea con la sorpresa justo una hora antes de la reunión de que están atrasados y no sabe por qué. ¿Ya? Y finalmente, obviamente, saber llevar al equipo de trabajo, que eso ya a esta altura es una habilidad blanda que es transversal, pero obviamente hay que destacarla porque los equipos que de repente uno con los que les toca trabajar tienen primero perfiles profesionales muy distintos, pueden tener contextos distintos desde el punto de vista de cómo han trabajado previamente, o uno trae otra forma de trabajar, entonces hay que saber cómo poder llevar un proyecto con diferentes perfiles de colaboradores o de miembros del equipo. ¿Bien? Entonces eso desde el punto de vista de qué es lo que necesita un gestor de proyectos para y eso, bueno, que hablamos de un proyecto warehouse, pero eso es algo en general. Ahora, ¿cómo yo sé que debo hacer un data mart o un data warehouse? Entonces acá está descrito un par de puntos que hay que tener en consideración para la definición. Primero, obviamente, buscar cuál es el objetivo detrás de esto. A veces es tan simple como decir, queremos formalizar la fuente de información, de que la gente no ande manipulando sus propios Excel o que no anden haciendo consultas a la base o que no completen información a mano. Entonces queremos automatizar, facilitar el análisis. Con eso vamos a tener, no sé, alertas, por ejemplo, o vamos a estar, ni siquiera ya a esta altura es estar en la vanguardia, es estar al día en lo que se necesita dentro de las empresas para poder llevar la gestión. De repente uno se da cuenta que cuando entrega los informes, eh, la, la forma de construir, si tú les preguntas de dónde sacan los datos, tú te fijas que el Excel no tiene nada de información porque la gente pone en duro todos los datos y todos los resultados y es solamente él el que sabe cómo se hace. Y no sabe si ese intercambio desde donde saca el dato a donde pone el indicador a mano tiene alguna falla o se equivocó en algún número al tipear un decimal. Entonces ahí hay otro tipo de beneficios que de repente la gente no ve o disminuir el tiempo de construcción de cualquier tipo de fuente de información, de algo que te puede tomar 2 semanas a tenerlo como ejecución automática todos los días. El tema de los plazos y los hitos que tiene el proyecto, o sea, el cliente o tu contraparte va a querer saber cuándo va a poder ver los frutos de este trabajo, cuándo va a haber un reporte, cuándo va a poder acceder al datamart, y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Y el cálculo de esos horizontes de tiempo a veces puede costar, pero es necesario tenerlos para manejar las expectativas y tener también uno un mapa de qué es lo que debo hacer para poder llegar a ese objetivo. Y bueno, obviamente lo último, cuáles son los criterios de éxito del proyecto, cómo se van a verificar esos objetivos y ya sea si es que lo están haciendo dentro de una empresa o lo están haciendo como si fuera una consultoría, tener en claro cuáles son las restricciones que hay, ya sea de tipo presupuestaria, de tiempo o de recursos, para poder primero estimar bien cuánto va a durar el proyecto, cuánto va a costar el proyecto y tener identificados también todos los factores de riesgo que pueden hacer que esto se vaya abajo, ya sea porque no hay más presupuesto, entonces significa que el alcance a lo mejor no es el que yo voy a poder, lo que tenía planteado en un principio, o que el tiempo de desarrollo que se necesita es más acotado, por lo tanto no voy a poder hacer todo, sino que voy a hacer otra vez, buscar una regla 80-20 y tratar de hacer de que eso se pueda entregar. A veces también, y ahí por ejemplo tenemos los casos de sus proyectos, a veces a nivel de recursos no te van a entregar la base de datos y tienes que trabajar directamente con un Excel y en ese sentido tú vas a tener que simplemente
ajustarte y decir, voy a trabajar en este proyecto, pero con una planilla de Excel y no con una base de datos. Y en base a eso, fijarlo y que la gente entienda que el proyecto se va a hacer basado en un Excel y que después de eso a lo mejor se puede pasar a la base de datos, pero dado el tiempo que se tiene y el presupuesto, eso es lo mejor que se puede llegar a hacer. Y eso es totalmente válido y ayuda a mantener las expectativas dentro del proyecto que yo voy a desarrollar. Y así evito preguntas incómodas más adelante. Eso me lleva también a poder planificar mejor los tiempos, cuánto me voy a demorar, cuánto esfuerzo va a tomar, cuál va a ser el tamaño del equipo de trabajo, qué tipo de conocimiento necesito del área de trabajo, o sea, del equipo de trabajo, y con eso, por ejemplo, nuevamente, tener claro cuál es el costo que tiene este proyecto y de esa forma o plantearlo como propuesta o plantearlo como el costo del área para poder llevar este desarrollo a cabo dentro de una misma empresa. Aquí también plantea de que hay que tener claro cuáles son los escenarios que yo tengo disponibles y en base a eso también tener un manejo de holguras, de que eventualmente podría demorarme más o podría demorarme menos y en base a eso poder planificar mejor el proyecto. Em, Dentro de las justificaciones de por qué hacer un data warehouse, ya hemos mencionado un par. Eh, Tareas automáticas, estoy dependiendo de personas, estoy trabajando con un Excel, se demora mucho en entregarme la información, esto es algo que debería estar todos los días actualizado, estoy utilizando recursos que no deberían ser los que no deberían estar destinados para esto, hay herramientas que lo hacen mejor, y en base a eso uno puede ir explicando por qué es importante hacer proyectos de este tipo. En general uno se va por el lado de la automatización y de la creación de reportes más rápida y más confiables, porque no pasa por ninguna actividad manual, sino que todo es automático. Por otro lado, cuando uno realiza aparte de tener esas ganancias, también tiene que ver los costos, no solo desde los recursos de gente, o sea, no solo la hora hombre, sino que a veces por llevar estas soluciones hay que incurrir en equipos, hay que gastar en licencias, que son gastos que a lo mejor uno no los ve, pero hay que declararlos porque la contraparte probablemente sí tenga que invertir plata en estas cosas. De repente hay licencias que tú tienes que comprar que son por usuario, hay otras que son licencias asociadas a un entorno de trabajo, a una máquina. A veces hay que comprar una máquina porque no existe una máquina que se pueda encargar de esto. Otra vez a lo mejor puedo ahorrar esto y puedo utilizar una que ya existe, o lo trabajo en la nube porque estoy prototipando, entonces lo dejo en la nube mientras tanto. Y en base a esos costos que están relacionados al proyecto, yo los puedo estableciendo cuáles son los beneficios que tiene el proyecto, calcular algún tipo de retorno, ya sea porque voy a ahorrar dinero de horas de trabajo en construcción del reporte, que por la literatura sabemos que si tenemos estos datos a tiempo voy a reducir los costos en una cierta cantidad, o el tener identificado a mis clientes va a aumentar un cierto porcentaje en ventas, y desde ese punto de vista justificar el proyecto desde el punto de vista del retorno. Obviamente teniendo cuidado, que es lo que les mencionábamos en las presentaciones, teniendo cuidado de no prometer que se va a resolver el negocio con estas soluciones. Simplemente plantear cuáles son los beneficios que tiene la ayuda que entrega el Data Mart o el Data Warehouse al negocio y en base a eso calcular los retornos. ¿Ya? Porque si no se pone muy ambicioso en prometer cosas que no vienen al caso al proyecto en sí, puede ocasionar que después al momento de calcular los beneficios yo me vea mal evaluado porque prometí cosas que en realidad no sabía que iba, o sea, prometí cosas que no tenía la certeza de que iban a ocurrir realmente. ¿Ya? Por eso cuando de repente en estos retornos tratan de involucrar los ahorros en costo o aumentos de ingresos, si bien a veces lo utilizan, no es muy recomendable de considerar porque de repente hay otro tipo de factores que podrían afectar
que son ajenos al proyecto y de repente se puede ver perjudicado tu indicador solamente por eso. ¿Ya? Como sale acá en el ejemplo. Dice, podemos aumentar en un 2% las ventas si conociéramos a tiempo el valor de los indicadores. Eso obviamente tiene que estar muy estudiado para poder justificarlo, porque si no, no es algo recomendable de incorporar. A lo mejor los ahorros sí, porque eso sí lo puedes cuantificar en base a qué es lo que involucra la automatización de un proceso, ¿ya? Pero todos estos tipos de aumentos que dependen de factores externos tienen que estar muy bien identificados para poder entregarlos. Por eso acá, como dice, hay que considerar muchas fórmulas distintas para el retorno a la inversión. De hecho, ahí ustedes podrían buscar en literatura. Como digo, esto es para que lo tengan en consideración, no es algo que vayamos a utilizar acá en el curso y se lo vayamos a pedir en la prueba o en su proyecto, pero a nivel informático hay muchas formas de calcular el retorno a la inversión porque depende de qué factores quieres considerar, cómo se hace ese cálculo. Entonces, como les digo, a veces toman ahorros, otras veces calculan ciertos tipos de ingresos, pero basados en buenas prácticas de alguna industria en particular y cosas de ese estilo. Ya no es prometer por prometer. También, aparte de esto, hay que agregar otro tipo de indicadores que están relacionados, por ejemplo, con la tasa de uso que puede llegar a tener esto, el alcance a nivel de la institución, o sea, cuánta gente lo va a utilizar, eh, cuánto se le aliviana la carga de trabajo a ciertos perfiles. eh, a lo mejor esto puede afectar algún indicador de digitalización que tiene la empresa, que a lo mejor se están pegando un salto del papel a un proceso automático, y eso a veces las empresas tienen ciertos indicadores que me ayudan a establecer eso, y yo puedo decir que con esto van a subir un cierto porcentaje porque ya van a tener algo más digital y no algo tan analógico para trabajar. Y eso a veces también genera una gran mejora en ciertos indicadores de la empresa. Bien, nuevamente, porque como digo, igual esto, si bien se ve algo breve y algo obvio, en cierta forma, a lo mejor no es un tema en el que ustedes estén tan, tan familiarizados. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o esto le genera algún tipo de inquietud o, o tienen o hay algo que les cause curiosidad al respecto que quisieran preguntar ahora. Bueno, por el silencio que siento, no sé si me caí o en realidad no hay duda. A ver, como para cerrar, les mencioné un par de metodologías de proyecto, que son tres bien estándares actualmente. En sí, por lo que mencionaba Carla en algún momento, probablemente estén más familiarizados con la primera, perdón, con la última metodología que les expliqué, eh, desde el punto de vista ágil, si es que la forma de llevar el proyecto requería iteraciones rápidas y reuniones periódicas con una contraparte para ver cómo ir avanzando en el proyecto. Las otras dos, como les digo, son más antiguas, era como se hacían las cosas antes.
tenían un símil con proyectos donde los entregables son cosas muy concretas, entonces en algún momento se dieron cuenta de que a nivel de desarrollo no era necesario ser tan secuencial y que se podían hacer otras cosas y empezaron a surgir estas otras estrategias. Desde ese punto de vista, no sé si ven más o menos cuáles son los pasos que se tienen dentro de un proyecto de data warehousing. La idea es que en las clases que vienen, no sé si el jueves directamente con Felipe o la próxima semana, vamos a hacer la bajada de esto para explicarles cuáles son los pasos, aunque ustedes ya con todo lo que hemos conversado ya deben tener más o menos claro cuáles son los pasos, pero lo vamos a volver a ver, pero ahora desde el punto de vista de un proyecto, cuáles son los pasos que sigue un proyecto de data warehousing y cómo se van ajustando de acuerdo a los diferentes enfoques que vimos aquí, ¿ya? Para que los puedan tener como referencia y también ustedes puedan ver más o menos cómo se adaptan al proyecto que están llevando en el curso. ¿Ya? Porque en sí, en ese sentido, diría que en el curso estamos en una estructura más de cascada que de otra cosa, dada la secuencia y cómo están definidos los entregables, pero es importante que tengan una visión de los otros métodos igual, ¿ya? Entonces, bueno, si es que no hay ninguna consulta, dejaríamos la clase hasta acá. El video, como siempre, apenas se genere, lo voy a subir, tanto a cursos como a YouTube. Así que ahí lo van a tener como referencia de nuevo si es que la materia, la forma en que se pasó fue muy rápida. Ya, de todas formas, igual, si tienen alguna consulta, hay algo que no les quedó muy claro o quieren un poco más de detalle sobre alguno de estos tópicos, aprovechen el foro o envíenme un correo y ahí les voy a ir respondiendo y aclarando sus dudas. ¿Ya? Yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que en una reunión definimos, una reunión con la contraparte definimos reuniones bisemanales. ¿Ya? Y igual es harta como la periodicidad de reunión, entonces Sí. mi pregunta es, ¿cómo abordar esta instancia en el caso de que no hayamos tenido avances sustanciales? Ah, ya. Ahora, esta definición de que sean reuniones cada 2 semanas fue porque su contraparte quería mantener el contacto o a lo mejor es que él está acostumbrado a tener reuniones así. ¿Cómo llegaron a esa periodicidad? Claro, en realidad no fue nada muy elaborado en términos de avance, solamente definimos como que nos íbamos a ir reuniendo para ver avances cada 2 semanas. Ya, Sí. Fue más que Pero nada sí, porque ellos quieren saber en qué vamos, si necesitan aportarnos más información, o si nosotros también necesitamos pedirles. Es más que nada porque ah, la ya, idea no es que nosotros a las 10 de la noche o cualquier día que se nos ocurra le andemos solicitando info. ajá, Entonces, si por ejemplo ahora es la que tenemos en el miércoles que viene, no tenemos algo que pedirles o ellos algo que entregarnos o ajá. preguntarnos, entonces tendríamos que esperar 2 semanas más. Ah, ya, entonces ya los entiendo. Ese es un buen punto. A ver, las reuniones de avance en general son para conversar lo que ha pasado dentro de las 2 semanas, ¿ya? No tienen como objetivo juntarse como una puesta al día. O sea, no es como que entre esas 2 semanas que hubo entre las reuniones, ustedes no hayan tenido ningún contacto con ellos y llegan ahí y les digan, oye, ¿qué han hecho en estas 2 semanas? No, no es, estoy hablando desde el punto de vista del proyecto, o sea, de un proyecto. El objetivo de esas reuniones de avance no es tanto como, oye, ¿qué han hecho en todo este tiempo? Sino que a veces, dentro del día a día, uno pide cosas o uno promete entregar cosas y a veces deja estas reuniones para hacer esos entregables o
no sé, pues si por ejemplo ustedes quedaron en la última reunión que mandaran datos y pasa una semana y no les entregan datos y ustedes mandan correo y recuerden que tienen que entregar los datos, pasa la otra semana y otra vez no se los mandan, entonces la de avance uno dice, mira, les pedimos hace 2 semanas datos, hemos estado conversando, pero todavía no recibimos nada. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Pero no es como que, no es que ustedes entre ese periodo de tiempo no tengan interacciones con la contraparte en general. Uno está todo el tiempo conversando con ellos, pero en estas Claro, reuniones uno ve, por ejemplo, porcentajes de avance del proyecto de forma sumarizada, qué es lo que se ha hecho, cuánto falta, qué es lo que viene de aquí a las 2 siguientes semanas, por ejemplo, como cuáles son las tareas en las que van a estar todos involucrados, qué es lo que se necesita de cada uno para avanzar. Se generan ciertos acuerdos y después se continúa con el trabajo como se ha estado llevando, ¿ya? Pero como vuelvo a repetir, para que quede bien la idea, no es que después dentro de ese tiempo, si te he visto, no me acuerdo. O sea, esto es algo que es constante, pero en estas reuniones se busca resumir y solucionar temas que de repente en el día a día no se pueden sacar, ¿ya? Eso, como les digo, desde el punto de vista de los proyectos tradicionales. Aquí a lo mejor como es un proyecto externo, tal vez ellos lo ven así como, mira, te entrego los datos y en 2 semanas me cuentas qué has podido hacer con ellos, ¿ya? Pero en realidad, para que ustedes, por ejemplo, le puedan sacar provecho, durante las 2 semanas igual tienen que estar pidiéndole cosas si es que es necesario. Si no, ahí ya cambia el foco, por ejemplo, otra vez pensando en el curso. Si es que ya les entregaron los datos y ya tienen el modelo, por ejemplo, no sé, ya tienen el datamart, a lo mejor se lo podrían mandar antes de la reunión y decirle, oye, mira, ya tenemos un preliminar del modelo estrella, aquí está, y en la reunión, si quieres, conversamos los detalles los alcances que tienes respecto a lo que hicimos. O mándame tus comentarios por correo y de repente si es que en esos correos queda duda o no se entiende muy bien cualquier cosa, ya en la reunión presencial cierran bien el tema. O si no les responden, se las cobran ahí. Le dicen, oye, ya te mandamos el modelo, pero todavía no hemos recibido ningún comentario. Y los piden ahí. Capaz que les digan, no, sí, durante la semana te los mando, pero por último, estas reuniones sirven también para generar esos acuerdos y establecer responsables y cosas de ese estilo. Entonces también se usan para ese tipo de instancias, como digo, no es como llegar ahí a sentarse a conversar ciertos temas, sino que algunos ya deberían estar o en agenda o deberían ser el resultado de los trabajos de esa iteración. ya. No sé si con eso les quedó, Sí, le resuelvo alguna duda o no, o sea, en general sí responde lo que ya. preguntábamos. Eh, Mira, sorry, sí, un poco repetitivo, es que no ¿Mm? puede estar recién en la clase. ¿Hablaron sobre los siguientes pasos a seguir con el proyecto No, en la no, clase? ¿No? no, solamente, Ah, bueno, vimos la materia que está relacionada justamente con esta parte de la gestión de los proyectos en sí, pero no de los pasos a seguir, sino que los proyectos en su generalidad. Eh, ya. A ver, si es por Eh, pasos a seguir, ustedes lo que deberían hacer ahora a nivel de proyectos, pensando en el próximo entregable, es construir el modelo estrella de su negocio. ¿Hay algún enunciado para eso arriba? No sé si estará subido. Voy a consultar para que lo suban hoy día o mañana, ya porque eso debería estar por ahí. Así que le voy Ya, a, le voy a pedir que lo suban, pero bien en resumen, deben tener para la próxima entrega el modelo estrella. Tener ya, definido cuál es el hecho y cuáles son las dimensiones que van a utilizar, y eso va a derivar en el modelo de datos que estuvimos viendo la semana pasada, ya. ¿ya? Pero Ujú, es el modelo de datos, ¿ya? Es como lo vimos el lunes pasado, que claro. el esquema.
en la etapa siguiente, ya pensando en la tercera entrega, ahí es donde ustedes van a tener que poblar esa base. Pero en la próxima entrega solamente necesitamos ver el modelo de datos. Ya. Ah, ya, entonces en eso centramos la reunión que se nos viene ahora. Claro, porque tienen que, en ese sentido, y esto es para todos, ya para la próxima entrega ustedes tienen que tener definido cuál es el hecho que van a medir. Ya ustedes ya definieron cuál era la empresa, el problema que quieren cubrir y los indicadores relacionados. Ahora, lo que tienen que ir a definir es cuál es el hecho del cual yo saco los datos para generar esos indicadores, cuáles son las transacciones involucradas. Y eso me va a llevar a la definición del modelo de datos de la tabla FACT y de las dimensiones de su datamart. Ya. ¿Ya? Ujú. Bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Bien. Yo tengo la última consulta. Ya, dime. Sorry. El día jueves vamos a tener clase entonces. Por lo menos por calendario deberíamos tener. ¿Ya? Ya. Clase debería haber. Ahora, como les decía en clase, no me acuerdo bien, ahí tengo que revisar bien el syllabus. No sé si vamos a pasar directamente al tema de las ETL o había una presentación previa antes. ¿Ya? Pero desde ese punto de vista sí hay clases el jueves. Piden un hint para el Sí, control. sí lo estoy leyendo. Repasen harto SQL. La pregunta SQL debería irles bastante bien. Eso, por lo otro, entiendan bien la primera parte del curso, o sea, por qué se necesitan construir los datamart, va por el lado, la primera parte de este control en particular es la justificación de los proyectos, así que deberían repasar eso. Hablando de temas técnicos, SQL, o sea, repasen bien cómo se hacen las queries, si no entienden algo respecto a eso, también aprovechen de preguntar, usen el foro, En ese pero sentido, y eso. profe, el nivel como de, para ser específico en las consultas, ¿cuál ¿Mm? sería? O si recomienda algún lugar donde practicar, porque hay consultas que son súper sencillas, pero hay otras que tienen 1000 cosas anidadas o con muchos join y Ujú. entonces, ¿a qué nivel tenemos que llegar? Mira, voy a hablar a lo mejor ya en la experiencia que tengo al momento de hacer consultas hay un nivel de abstracción que uno logra que ya la consulta no es compleja porque tiene muchos join, no tienen subconsultas, sino que eso es algo secundario. Lo que es importante para poder armar las queries es primero entender cómo se relacionan las tablas entre sí, ¿Mm? eh, entender desde el punto de vista de los joins, sí, entender si yo quiero tener un cruce total o un cruce parcial entre las tablas, que es lo que te Claro. define si es un inner, un left, etcétera. Y en el caso de las consultas anidadas, ver bien si en algún momento se justifica tener una consulta anidada o no. ¿Ya? Porque en general, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, es que en muy pocas ocasiones yo uso consultas anidadas, a no ser que sea una condición muy particular dentro de la base. Pero en general, para poder hacer bien una query, hay que saber leer la base, cómo está modelada, cuáles son las relaciones que hay, qué significan los join que hay, o sea, qué significa la relación entre las tablas, porque ahí yo voy a saber qué cruce tengo que hacer. O que para llegar a una tabla tengo que pasar como por 3 antes, porque la relación de las tablas me obliga a eso. ¿Ya? Son como esas cosas en realidad las que habría que fijarse, o sea, las complejidades van más por el lado de las bases, cómo están modeladas, porque después el pedir, saber hacer suma, saber hacer conteo, eso es algo que viene de base, tener en cuenta que si vas a sumar probablemente tienes que agregarlo sobre algo, si es que estás haciendo un join, tienes que saber que haces el join siempre y cuando haya una relación entre los dos, cosas de ese estilo. Claro. Ya, pero no, nosotros
las preguntas de base de datos, lo que buscamos es que entiendan cuál es la estructura que está detrás de la base en sí, y después de eso las queries no deberían costar tanto armarlas. Entonces le diría, enfóquense en las relaciones que hay entre las tablas. ¿Ya? Ahí, como digo de nuevo, si tienen alguna duda, aprovechen de hacerla dentro del foro para ayudarlos mejor. ¿Ya? Porque en sí yo podría hacer otra clase que fuera de solamente cómo hacer queries, pero probablemente no estaría cubriendo las dudas que pueden tener ustedes. Prefiero que las preguntas vengan de ustedes para saber realmente qué es lo que no saben o en qué necesitan apoyo. ¿Ya? Gracias, Héctor. Ya, pues, bien, eso sería entonces. Ya hablamos el próximo lunes y como les decía, el jueves tienen clases igual, así que ahí les toca con Felipe o verán el video de Felipe ese día. ¿Ya? Sería todo. Que estén bien, que tengan una Gracias. buena Bye. semana. Chau. Chao. Chao.